Hola amigos de Conocimientos TV, es un gusto nuevamente estar con ustedes, siempre tratando de hacer la mejor producción posible para poder llevar a cabo lo que es el compartir el conocimiento, como bien es el lema del programa. Y seguimos hoy compartiendo un tema que es sumamente interesante, que es la empresa familiar. Hemos ya abordado este tema, ha habido muchas inquietudes. El primer programa que se ha producido de esto ha despertado mucho interés y mucha expectativa. Por tal motivo hemos decidido hacer una serie de esos temas y nuevamente están conmigo mi buen amigo Eric Schumann. Bienvenido nuevamente. Gracias. Y como lo prometió y lo ofreció, hoy trae a sus hijas que de alguna manera han contribuido, han trabajado hombro a hombro con ellos. Hemos visto y hemos notado la trayectoria que ha tenido Eric, y él también tuvo bien atraer a sus demás núcleos de su familia para poder compartir las vivencias que han tenido, y por eso es que quisiera que tú las presentaras a tus hijas. Me parece que ya unas ya con familia, pero siguen siempre con la relación laboral contigo, ¿verdad? Bienvenido nuevamente. Gracias, Rafa. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Pues qué gusto volver a estar acá para darle seguimiento al tema de empresas familiares. Y sí, la idea era pues poder traer a mis dos hijas, a Vivian y a Krista. Como lo comentamos en el programa anterior, pues nosotros somos 7 entre la familia, de los cuales 6 trabajamos en la empresa. Y el séptimo pues es mi nieto, el hijo de Vivian, que tiene 5 años. Entonces básicamente la idea era pues poder escuchar ellas, así como escuchamos a mi hijo Daniel de su punto de vista como hijo, el punto de ellas también como mujeres, ¿verdad? Pero también hay algo muy importante, no solo me han apoyado dentro de la empresa, en el área que ellas han desempeñado, y que pues dentro de una empresa familiar también a veces se termina haciendo un poquito de todo, ¿verdad? Eso también es algo bien especial, porque pues la idea es apoyarse entre todos. Entonces han tenido ellas también sus emprendimientos, ¿verdad? Entonces pues, nos van a platicar de eso un poquito, porque creo que es bien importante en el tema básicamente que las mujeres también agarren esa fuerza, ¿verdad? Ese ímpetu de que ellas también son emprendedoras y que incluso lo pueden hacer mejor que nosotros, ¿verdad? Por supuesto, y esa es la idea de poder compartir la voz femenina y cuáles han sido sus vivencias. Y creo que una de las cosas que hemos conversado es el tema de que qué tanto cambió la forma de ser empresa con relación a la pandemia, y que tiene que haber un antes y un después. Lamentablemente ahorita se habla, lo que hemos hablado lo relacionamos con ese tema de la pandemia, porque sí que de alguna manera ha hecho cambios y de alguna manera los empuja a reinventarnos. Si no estoy mal, Daniel la vez pasada hablaba mucho de eso y me dejó algo a mí en mi mente que me sigue dando vueltas al decir que para él ahorita ya no hay clientes chicos y que todo lo que venga es bienvenido. Y ese es, creo que debe de tener la mentalidad de todos los que nos ven, de que debemos de cuidar cada cosa y no clasificarlas como pequeñas o grandes, sino que todo es un reto. Y pues quisiera escuchar eso de parte de ustedes, qué ha sido un antes y un después de la pandemia y qué han hecho con respecto a eso, ¿verdad? No sé si con qué empezamos. Pues básicamente pues Vivi tiene un par de experiencias pre-pandemia, pandemia y post-pandemia. Entonces creo que nos podrías dar la introducción. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es la primera vez que hago esto, así que espero que algunas de las personas que me estén viendo puedan aprender un poquito y puedan motivarse un poco de todo el proceso que he llevado. Pues tengo 31 años, desde niña empecé a involucrarme en los asuntos familiares económicos. Creo que por mi personalidad me fui dando cuenta
de las situaciones en casa, temas económicos, estreses que se viven, que hay que pagar las cuentas, y uno como preadolescente se empieza a dar cuenta. De esto surge mi interés en empezar a apoyar la economía familiar, desde hacer tabulaciones de facturas para mi mamá en ese tiempo, ayudar con mi papá en algunos correos electrónicos. Termino el colegio, entro a la universidad, estuve trabajando todo ese tiempo. Termino la universidad, me gradué de Administración de Empresas y Marketing. Mientras pasa todo ese tiempo, empiezo a aprender nuevas cosas, empiezo a ver qué procesos estaban mal, qué procesos estaban bien. Por eso es muy importante que dentro de la empresa familiar sí haya una exigencia de estudio, ¿verdad? Para los hijos, porque no es lo más importante, pero sí un complemento que hay que tomar en cuenta. Entonces vengo, mientras estoy pasando ese proceso, conozco a mi ahora esposo, fuimos novios 6 años, él se involucra en la empresa siendo mi novio, y empezamos desde novios a empezar a darnos cuenta que en el negocio del tema audiovisual había mucho para crecer, mucho para hacer que no se había explotado en Guatemala en ese momento. Seguimos nuestro camino hacia casarnos y seguir haciendo nuevos negocios, nuevas áreas de la empresa. Básicamente empezamos rentando solo equipo audiovisual, de ahí nos expandimos al tema de venta de equipo audiovisual sin saber mayor cosa. Era, bueno, me voy a meter a vender tal cosa, ¿y cómo se pone? Yo no sé, descubrámoslo en el camino, ¿verdad? Fuimos bastante, como se dicen en Guatemala, bastante aventados en esa parte. Empezamos a abrir esa brecha, empezamos a ver qué más cosas se podían hacer, qué otros equipos se necesitaban para hacer eventos más completos y empezar a concursar y a ganar clientes que estaban acostumbrados a empresas más grandes que nosotros, ¿verdad? Entonces, esa fue nuestra función durante ese tiempo. Cuando yo termino la universidad, me involucro en el área de ventas. Yo nunca quise vender en mi vida, yo lloraba, yo decía, las ventas no me gustan, eso no es para mí, no me lo pongan enfrente, pero me empecé a dar cuenta que en las ventas habían ganancias y había bastante crecimiento para mí. Entonces empiezo en fe a hacerlo, de verdad que solo en fe, y empiezo a traer una nueva cartera de clientes con mis contactos actuales de gente de universidad, con la gente que empecé a conocer en el medio de los negocios, que era un medio un poco más fresco de los negocios que tenían mis papás, ¿verdad? Entonces, esto me deja llevar a la empresa, pues obviamente con el apoyo de todos, pero en el tema de ventas sí logramos dar un salto bien grande cuando yo me involucro en esa parte. Interesante, pero necesariamente tengo que ir a la primera pausa y al volver vamos a escuchar toda esa vivencia en este tema que es empresa familiar. Hola amigos, seguimos hablando de la empresa familiar y hemos escuchado en esa primera parte lo que es el involucrar a los demás miembros de la familia. En este caso, una de ellas nos compartía la importancia de poder empezar a hacer conciencia de lo que representa lo que es hacer finanzas, controles, procesos, y en esa primera fase entendemos que se involucró, pero necesariamente eso llevó también a poderse capacitar ya en una rama específica, como es en el caso de administración de empresas. Y eso es lo que nos estaba hablando la señora Vivian, ¿verdad? Y ella nos hace hincapié de que incluso habían cosas que tal vez no estaba dentro de su plan de vida poderlo hacer, como por ejemplo las ventas. Pero yo creo que en el caminar, yo creo que ustedes pues lo van a responder, no yo, pero es eso, empezar a hacer cosas que tal vez uno no está del todo convencido, pero en la praxis es que uno empieza a ver qué habilidades tiene uno. ¿Cuáles fueron esas habilidades que se lograron llevar a cabo? Bueno, realmente
uno a veces cuando sale de la universidad, uno realmente dice, bueno, ya terminé y ahora qué pasa, ahora qué hago. Yo creo que eso me pasó a mí y a varios de mis compañeros. Empiezo a tener cercanía con gente del gremio de los eventos y yo realmente le atribuyo a la gracia que Dios puso en mí, porque yo no creo que sea la mejor vendedora para nada, pero me empiezo a dar cuenta que la gente quería trabajar conmigo, quería platicar conmigo, mire, cotíceme esto, mire, ¿por qué no viene a esta reunión? Mire, entonces empiezo a darme cuenta que yo tenía buenas habilidades para dar seguimiento, para entregar, para poder cotizar, para poder estructurar lo que requería una producción ya más grande. Entonces empiezo a darme cuenta que tenía la capacidad de unir todo, ¿verdad? Y realmente ser no solo un vendedor convencional, sino alguien que le pudiera ofrecer una solución integral a los clientes. Y eso me empezó a llevar poco a poco a cada vez tener eventos más grandes y poder participar en cosas más grandes. Entonces ahí empezamos a tener un crecimiento exponencial, considero yo. Realmente Dios fue muy bueno, ha sido muy bueno, y la empresa tiene un boom, ¿verdad? Y así nos mantuvimos aproximadamente por 10 años y pudimos darnos cuenta que podíamos ir integrando posteriormente a los integrantes más jóvenes, ¿verdad? Entonces empezamos a tratar de aplicar la misma fórmula que habíamos experimentado conmigo en los miembros más jóvenes, que en este caso sería Krista y Daniel. Excelente. Lo que yo veo acá es que realmente también, y esa parte quisiera que también me explicaran un poquito, porque llegar a lograr que los demás se involucren y se interesen es todo un desafío también, ¿verdad, mi estimadísimo Eric? Porque pasa que con los chicos en algún momento de la etapa que no saben ni qué realmente quieren, ¿verdad? Y es parte de la naturaleza del crecimiento. Pero el poder saber que alguien se interesó y decir yo me voy a meter y me voy a comprometer, porque esa es otra cosa. Porque el no tener un compromiso también implica que no lo vas a tomar en serio. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir, ¿verdad? Porque ¿qué se pasaba? Bueno, mi papá es el jefe inmediato y si yo quiero llego, si no quiero no llego. Pues son un montón de factores. Esa parte quisiera que me pudieran aportar ustedes cómo ha sido su experiencia, cómo lo pudieron sobrellevar, para que los que nos estén viendo puedan tomar eso como una nota, ¿verdad? Sí, pues ese tema es extenso, como todos estos temas de empresa familiar, pero para enfocarnos en el comentario, creo yo que tiene que ver mucho la relación de la familia, o sea, tratar de llevar esa relación hacia la empresa. Y aquí no estamos hablando de una familia perfecta, que no existe, ¿verdad? O sea, hay diferencias, no estamos de acuerdo, lo comentamos el otro día, etcétera. Pero creo yo que algo importante es que los miembros fundadores, ¿verdad? Puedan demostrar que tengamos el amor hacia la empresa. ¿En qué sentido? En que realmente nos comprometamos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, y eso es algo que lo hemos platicado con Vivian. Yo le decía, mira, eterno no voy a hacer, ¿verdad? Qué buen tema, qué buen punto el que acabas de aportar. Entonces, lo hemos tocado, vamos en el carro y ya vas en una reunión en Zoom haciendo un correo y le digo, mira, eternos con tu mamá no vamos a hacer. Entonces, tienen que creer que la empresa va a ser de ustedes, o sea, no es de que, ¿qué va a pasar? No. Entonces ahí donde empieza a entrar esa mentalidad de que sí, o sea, no solo soy hijo, o sea, soy miembro de la organización, de la empresa, o como podamos llamarle. Entonces creo que esa parte, pues a pesar de las circunstancias, la hemos llevado a sobrellevar, y la pandemia a nosotros pues realmente nos vino a dar una unión familiar muy especial. Y también en la empresa, lo comentó Daniel en el programa anterior, ¿verdad? Eso de lo de los clientes, o sea, estamos más enfocados, cada quien está haciendo su parte
de una manera más relajada, entonces automáticamente lo hace mejor, nos apoyamos más, y como ahora también hay un poco más de tiempo, entonces también se le puede dedicar. Hay cosas que se le van a uno, eso es definitivamente, y causa que corramos aquí, corramos allá, pero son cosas que creo que se pueden arreglar, y lo importante es estar claros en que no depende, o sea, de que, ¿será que lo hacemos o no? O sea, el objetivo es la satisfacción máxima que le podamos dar al cliente. Por supuesto, y eso es lo que se puede ver como que todos hacen que la máquina funcione, que es la fuente generadora de ingresos, y que debemos de todos de alguna manera cooperar y que cada quien tome su rol y que haga lo que le corresponde. Eso es lo que podría yo entender con lo que estamos conversando el día de hoy con la familia Schumann, que desde el primer aporte que hicieron al programa han sido enfáticos sobre la unidad y que cada quien tome esa responsabilidad que le corresponde. Una de las cosas que acaba de mencionar Eric es el tema de que pues hay que entregarle estafeta, porque definitivamente llega una parte que es que los fundadores o la primera generación se tiene que retirar por cualquier circunstancia, pero que la segunda generación ya tenga claro de la visión y la misión que deben emprender, y esas son de las cosas que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, y nuevamente vamos a ir a la pausa. Siempre les recordamos la disposición del canal de YouTube para que puedan seguirnos y por las diferentes plataformas nos pueden ver. Agradecemos mucho también sus aportaciones, sus preguntas que ya han estado llegando, y eso hace que el programa pues se abarque más puntos de los que estoy seguro muchos están teniendo como expectativa de cuál va a ser la respuesta. Pero también tenemos una invitada que quisiéramos ver su punto de vista con respecto a eso, cómo puede tomar esa visión que en algún momento nacieron en los fundadores, cuál fue lo cómo es poder incorporarse, insertarse a esa parte laboral y poder uno empezar también a sumarle a esa sociedad que ya está caminando, pero que esta nueva generación con nuevas ideas, con nuevos expertise y que cada quien en su área haciendo algo que le corresponde. Eso sería en el caso de Krista, ¿verdad? Sí, así es. Buenas, soy Krista Schumann, tengo 22 años y pues como mi papá ya había mencionado anteriormente, que ellos nos enseñaron bastante desde que éramos niños el amor por la empresa. Les digo un pequeño relato que tengo así mis recuerdos bien profundos cuando empezaron mis papás con la bodega. O sea, eran la casa, la sala era la bodega. Me recuerdo que yo y mi hermano no teníamos dónde jugar, pero nosotros sabíamos y mirábamos a nuestros papás eso de que ellos se mantenían trabajando. Nosotros con Daniel no mirábamos a mis papás mucho tiempo. Creo que eso de niño te marca bastante porque tú te das cuenta del esfuerzo que tus papás están haciendo por ti y eso causa que uno tenga una reflexión en uno mismo también. Entonces, a nosotros también a temprana edad, se los juro, yo por la empresa hasta he sido pintacaritas y tenía como 12 años. Nunca les hemos dicho no a mis papás ni a mi hermana. El amor por la empresa está, como les digo, desde pequeños. Porque nosotros ver a tus papás esforzándose por algo, tú de niño dices, yo quiero también que cuando llegue el día que yo tome en la empresa, yo también quiero que mis hijos sientan lo mismo. Nosotros con Daniel nos íbamos hasta en los hoteles a esperar a mis papás. Me acuerdo mucho que íbamos al Camino Real, porque ahí más que todo se daban muchos eventos. Todos esos momentos te hacían como, bueno, yo tengo que continuar. Yo a temprana edad era como, tengo que hacer algo por mis papás. Y aunque nos ponían a poner papel en gafetes o limpiar sillas, Daniel y yo estábamos comprometidos desde tan temprana edad,
porque ellos no se involucraban. Porque si uno involucra a sus hijos desde pequeños, ellos empiezan a sentir que son útiles, empiezan a sentir como que pertenecen a un lugar, no solo a una familia, sino ya tu mente es como, bueno. Y también tiene mucho que ver que mis papás nos han dado la libertad. Yo estudio comunicación y también tengo un profesorado en literatura y lengua y tengo también un título de fotografía. Mis papás también me han dado la oportunidad de estudiar otras ramas para la empresa. Mi hermano estudia composición musical y cada quien ha escogido su camino, pero eso se incrementa en la empresa, o sea, se vuelven ramas. Entonces, mis papás como, bueno, estudia esto y miremos cómo lo complementamos. No es como, no hagas esto, y ese tipo de cosas también hace que uno diga, si estudio esto, por ejemplo, yo en comunicación decía, podemos hacer algo, después poner una área de marketing, decía yo, y la fotografía también se ha dado mucho en la empresa. A mí me ha tocado estar en los eventos horas tomando fotografías, pero uno siente como eso, esa pasión por hacerlo, porque desde niños nos lo dejaron así bien marcado. Entonces, y uno también se siente bien agradecido. Yo me acuerdo que de chiquita siempre decía, gracias a Dios por todo el trabajo que hay. Habían hasta meses que nosotros no mirábamos a nuestros papás, nos quedábamos con nuestros abuelos, pero todo eso impacta en la vida de uno y te motiva a querer continuar. Entonces, ya cuando Vivi nos empezó a decir, bueno, tú haces esto, tú haces las facturas, ya nosotros miramos que teníamos más responsabilidades y que con el tiempo y cuando íbamos a crecer más, íbamos a tener más y más responsabilidades, ¿verdad? Muy interesante esa aportación y de eso se trata, de poder compartir con los que nos ven esta experiencia. Tal vez no va a encajar o no va a ser como al pie de la letra, pero son de los puntos que deben de tomarse en cuenta, que si pueden funcionar en tu empresa o lo que tú quieres emprender, pues esto es lo que queremos poderles llevar a ustedes y poder también compartir con esta familia que de alguna manera por muchos años ha trabajado y ha estado en el mercado, y las pruebas de fuego que vienen, y qué más que la pandemia. Y eso, si una frase por ahí que dice que si lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces yo creo que hay que tomar reflexión de eso, pero necesariamente producción me dice que tenemos que ir nuevamente a la pausa y al volver ya con las preguntas que nos están llegando. Nuevamente aquí con la familia Schumann, hablando de la empresa familiar. Realmente conmueve escuchar esto que están compartiendo. Realmente lograr eso, lograr que los demás se involucren en un proyecto es todo un desafío, pero mantenerse en eso es aún más. Y eso es lo que estamos escuchando. Y Eric, eso fue tu trabajo, eso fue tu labor inicial, y por lo que veo, funcionó. Pues ahí sí que gracias a Dios, porque uno siempre hay situaciones que uno no toma en cuenta, situaciones que uno no calculó bien, pero de eso se trata la vida, ¿verdad? De poder como ir encuadrando, ¿verdad? Esas cosas que no están tan finas como uno quisiera. Y dentro de eso, pues, esa parte también del padre de familia, del socio fundador, de lograr ver que cuando uno hay presiones, cuando hay situaciones difíciles, uno está aturdido, ¿verdad? Entonces ya no fluyen ideas. Entonces ahí donde debemos, ok, pero está Krista, está Vivian, ellas son jóvenes, entonces necesitamos oxigenación de ideas, ¿verdad? O sea, ideas nuevas que opinan. Entonces ahí donde uno va soltando. Y yo me acuerdo muy bien
que al principio Daniel me decía, papá, mira, es que yo siento que no me pones, ¿verdad?, a hacer esto, a hacer aquello. Y claro, pero no era porque no quisiera, sino porque yo siempre lo seguía viendo como mi bebé, ¿verdad? Entonces cuando él me dijo eso, dije, oh, no, tiene razón. Entonces ahí fue donde le empecé a soltar más responsabilidades, y la verdad que pues fue un boom, que eso a mí también me ha liberado, ¿verdad? De tiempo, de hacer otras cosas. Entonces, en este segmento, pues básicamente eso es lo que quisiera que Vivian nos compartiera, porque con ella en particular nos pasó desde muy pequeña. Se le empezaron a dejar responsabilidades porque ya no teníamos más tiempo, y yo creo que eso lo hizo a ella como madurar más rápido, como definitivamente ponerse más las pilas, como diríamos en el buen chapín, ¿verdad? Entonces, pues, que nos pueda compartir su experiencia. Sí. Pues mi experiencia en esa parte es como les decía, desde niña siempre me atribuí muchas responsabilidades que tal vez no me estaban exigiendo mis papás. Siempre quise dar más, siempre quise sobresalir, siempre quise ser alguien que aportara y que me alcanzara para aportar para otros. O sea, esa ha sido mi filosofía de vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo quería, o sea, exponenciar la empresa a tal punto para que todos tuviéramos más y en mi mente, pues todos estuviéramos más contentos, más completos y que pudiéramos ayudar a más personas, nuestros empleados estuvieran bien, mejores sueldos, mejores condiciones. Pero viene pandemia, como les contaba, la empresa estaba en un momento muy sólido en el ciclo de vida de la empresa, estaba en un momento de madurez bien fuerte, lo habíamos alcanzado, pero viene pandemia, estábamos en un evento grande y yo, cuando oímos lo del primer caso, yo dije, Dios mío, aquí nos van a sacar a todos, no sé si ya hay coronavirus o viene la policía a sacarnos todos. Era un evento de más de 1,500 personas, de los últimos que hubo. Mientras estaba ese evento, yo ya tenía aproximadamente con el equipo de ventas cerrados aproximadamente como 40 eventos para el resto del 2020 y parte del 2021. Yo me siento esa tarde cuando el evento iba a terminar y empiezo a ver mi bandeja de correo electrónico, que creo que le debe haber pasado a muchas personas en sus diferentes industrias. Empiezo a ver mi bandeja de correo y nuestro trabajo de meses se esfumó en horas. Me empezaron a caer correos de eventos internacionales, de clientes nacionales, de gente del interior que habían cancelado todo. Me tardé como 2 o 3 días más en que quedáramos a 0 eventos. A 0 eventos, mi personalidad, me cuesta el tema del estrés, me cuesta el tema del afán. Creo que realmente solo porque Dios es grande y conozco de la gracia de Dios, del amor de Dios y que Él es nuestro proveedor, he logrado estar acá a este momento, porque tal vez me hubiera dado un problema de salud muy fuerte el tema del estrés. Me costó mucho lidiar con eso. Viene la cancelación y vienen los posteriores meses y semanas donde yo estaba totalmente acostumbrada, sobre todo los lunes. Yo cerraba muchos negocios los lunes y la gente me llamaba y nuestro correo no paraba, y me detuve y dije, ya nadie me va a llamar, nadie me llamó, ya no, mi trabajo de 15 años no sirve de nada. Entonces, o sea, fue un shock para mí tan grande y una experiencia tan fuerte para mí. Me deprimí, me pasaba llorando, de repente, yo creo que ellos, por la personalidad de todo el resto de mi familia, que son más relajados que yo, menos intensos en esa parte, ellos se preocupaban por mí y me decían, mija, ya no llores. Y mi esposo, mi amor, que tengo, gracias a Dios, un gran esposo y un gran apoyo para mí en tema trabajo y en todas las áreas, decía, ya no llores, vamos a salir. Pero yo me sentía derrotada. O sea, realmente para mí la pandemia fue fuertísimo. Y empezamos con mi esposo a ver, ok, yo no dormía y decía, bueno, ¿y ahora? Porque todos decían, bueno, no sé, pero en ese tiempo mi mamá, no, para mayo ya pasó, para mayo esto ya pasó. Y yo siempre he sido de investigar. Entonces empiezo a leer, empiezo a ver documentales, empiezo a leer estudios que había sacado Harvard, que había sacado Oxford, cuando ellos decían que la pandemia, lo mínimo que se extendía eran 2 años. Y yo les mandaba, y yo les decía, muchis, es que esto no va a parar ahorita, no va a parar, necesitamos ver qué hacemos ASAP, o sea,
ya. Entonces yo no dormía viendo qué otros negocios podíamos hacer, pero todo era tan incierto que da miedo. Me imagino que le pasó a muchas personas. ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Cómo en un momento tan vulnerable hago algo que me garantice que va a salir bien? Entonces, y no hay garantías de nada, ¿verdad? Solo la única garantía es que Dios es bueno y que Él nos va a bendecir porque Él nos ama, pero mientras uno va por ese camino es bien estresante. Venimos con mi esposo, para hacerles un resumen muy breve, vemos con mi esposo y le digo, bueno, vemos la oportunidad que me imagino que mucha de la gente que está aquí vio que se movía el tema de las mascarillas. Vengo y digo, no lo voy a hacer con un tercero, comprémosla nosotros directamente en una fábrica de China. Empezamos a escribir en las fábricas, en una plataforma, les hablamos en inglés, venimos con mi esposo, compramos. Conseguir quien nos las trajera en ese tiempo era súper complejo, porque el pedido que entraba hoy, le caían nuevas regulaciones mañana, y pasado otras nuevas que no existían, temas aéreos, temas de impuestos, todo era tan nuevo que era súper complejo. Empiezo a ofrecerlas a todos nuestros clientes, a toda la gente que yo conocía. Habíamos vendido una buena parte, todo se atrasa y se pierden todas las ventas. Entonces me vengo en un momento donde todo viene tarde y empiezo a ver en redes sociales, como me imagino que muchos pudieron ver, el desplome de precios que se venía de días, el desplome de precios de 50 centavos, de 1 quetzal, de 2 quetzales. Y mi mamá de lo más tranquila y mi familia de lo más tranquila, ellos esperando que vinieran y no, tú tranquila. Y yo decía, Dios mío, ya se perdió ese dinero. Yo decía, ¿por qué me metí a emprender algo? Mejor me hubiera quedado tranquila en mi casa sin todo este estrés. Nos queda poquísimo tiempo, pero en unos segundos doblamos rodillas. Oigo un mensaje del reposo y de la gracia de Dios, de que realmente teníamos que entrar en el reposo, entregarle la carga al Señor, que yo ya no podía con ni esa deuda ni con esa carga. Y digo, eso es lo que yo necesito. Cuando yo lo escucho, me pongo de rodillas, nos ponemos todos de rodillas a orar, empezamos a ayunar, a orar, a pedirle a Dios un milagro, y el Señor me da una profecía donde me dice que yo estaba buscando muchos clientes para mover ese producto, y que el Señor me iba a dar uno, pero que tenía que descansar, que tenía que reposar. El Señor lo hace. No solo vendimos esas mascarillas, sino vendimos miles de bolsas de productos del tema de la pandemia. Con ese dinero repusimos al punto de equilibrio todos los meses que estuvimos sin trabajo, gracias a ese proyecto, gracias a estar metidos pues en ese negocio. Y eso es lo que yo les podría compartir por el momento de cuando llegó eso, y después pues poderles compartir un poquito de lo nuevo que hemos hecho. Nuevamente tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir con otras vivencias al volver. Siempre la invitación para que nos escriban y nos hagan llegar sus preguntas y sus aportaciones y también sus vivencias para que podamos enriquecer este programa de Conocimientos TV. El día de hoy, como siempre, hacemos el resumen. Estamos hablando de empresas familiares, los integrantes del mismo. Y hay una pregunta que quisiera yo hacer, y es la siguiente. Obviamente ustedes son una familia ya de segunda generación. ¿Qué errores consideran que cometieron sus papás que ustedes corregirían en este caminar? Creo que el error que yo tengo presente en este momento sería el no descansar lo suficiente, no buscar un poco más de apoyo y delegar más. Aunque no hubiera sido en nosotros, porque no habíamos llegado a esa etapa de madurez, sí haber delegado un poco más y haber descansado. Creo que el tema del reposo y del descanso que el cuerpo necesita, y que también la palabra de Dios lo habla, es muy importante. Yo veía un desgaste sumamente grande en mis dos papás. Yo también lo he vivido con mi esposo, y hoy por hoy mi esposo me decía, gracias a Dios por la pandemia. O sea, obviamente era un momento difícil económicamente, pero gracias a Dios por la pandemia, porque habíamos llegado a un punto
donde era tan estresante, tan cansado, que en ese momento obligado para todos de, bueno, va a su casa y aquí se acabó porque se acabó por este momento, pudimos entender el valor del descanso, y creo que eso es algo que sí se cometió ese error, y creo que para las próximas generaciones delegar más, descansar lo suficiente y tener más apoyo, ¿verdad? De tu caso, ¿cuál sería el aporte con respecto a eso? ¿Cuál serían tal vez no errores, tal vez desaciertos que pudieron haber hecho ellos, que consideras que podías corregirlo y en esta etapa no hacerlo? Creo que estoy de acuerdo con Vivian de buscar más apoyo, porque se tiende a que no se descansa mucho en la empresa, pero también yo lo que tal vez sería diferente es el incremento de nuevas actividades, nuevas ideas, nuevas estrategias, porque creo que a veces uno está conforme a lo que ya está en la empresa, y ha pasado que nosotros a veces tenemos ideas innovadoras, pues ese miedo de qué es lo que va a pasar, que va a funcionar. Es lo que podría decir yo, que nosotros creo que en la nueva generación somos más, por decirlo así, somos más aventados, ¿verdad? Nosotros no tenemos miedo a arriesgarnos. Por los tipos de generaciones que sí están un poco, sí somos diferentes en ese sentido, pero creo que eso sería, ¿verdad? Yo como Vivi estaba contando esa historia, es alguien que pues no toma riesgos y que nos ha enseñado mucho, es mi hermana, alguien que nos decía, hagamos esto, ¿verdad? Entonces llegamos, los 3 hermanos, ya íbamos a convencer a mis papás de, no, esto es una buena idea. Por ejemplo, las mascarillas fue un riesgo, pero lo tomamos, ¿verdad? Entonces yo pensaría que yo, como empresaria, estoy por tomar más riesgos, ¿verdad? Yo creo que todos, de alguna manera, en el lenguaje yo que me manejo en el área de finanzas, todo tiene un riesgo inherente. Lo que se puede hacer con el riesgo no es desaparecerlo, sino manejar a escala el riesgo menor, mayor y extremadamente fuerte, ¿verdad? Yo creo que ese es el esquema que habría que medir, qué tan alto riesgo es algo. Pero las preguntas siguen llegando, y una es, ¿cómo han manejado el tema de obviamente, la redistribución de sus ingresos, ¿verdad? Lo han tipificado como un salario, como un sueldo, como una repartición de dividendos. ¿Qué es lo que les ha funcionado de mejor forma? Ahí ustedes, no sé quién quiere responder a eso. Creo que es un tema bien especial, más en la empresa familiar. Y quiero empezar hablando en este tema de un muchacho que llegó a trabajar un tiempo con nosotros. Él trabajaba con su papá. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no seguís trabajando con tu papá? Creo que era una carpintería, si no mal lo recuerdo. Y él me hizo un comentario que me dejó muy pensativo. Me dijo, ¿sabe qué pasa? Que él no me paga. Pero le digo, ¿cómo así no te paga? Le digo, sí, fíjese que no me da un sueldo, porque él dice que estoy en la casa, ¿verdad? Y que recibo. Entonces, eso a él lo hizo, pues, ¿verdad? Buscar un lugar donde poder tener ingresos. Entonces yo creo que es un tema bien delicado, donde tenemos que ser muy conscientes y equilibrar las cosas, o sea, separar, ¿verdad? Tu trabajo, tu puesto y tu lugar en la familia. O sea, eres mi esposa, soy el esposo, soy el papá, soy el hijo, ¿verdad? Entonces, porque no se trata de aprovecharse, pero tampoco yo soy el hijo de papi, ¿verdad? O sea, entonces creo que hay que tener un equilibrio muy importante. Creo que nosotros lo hemos manejado bastante bien, pues porque ya no me han Formado un sindicato. Sí, no me han armado, exacto. Pero sí tratamos de ver, o sea, que no falte nada. Y también ajustarnos también a los sueldos, ¿verdad? Que se manejan pues en el mercado, ¿verdad? Vivian, no sé si... Pues yo creo que hemos sido
creciendo juntos. Creo que aquí hay un tema de tarifas de mercado con que también no somos una familia y nos queremos tanto, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en mi caso, porque ellos están recién introduciendo hace menos tiempo, pero yo que ya tengo tanto tiempo con mi esposo, empezamos ganando un sueldo tipo 1, después un tipo 2, pero conforme mis propios jefes, que eran mis papás, empezaron a darse cuenta del esfuerzo que le estábamos poniendo, de las ganas que le estábamos poniendo, que estamos queriendo hacer cosas nuevas todo el tiempo, porque llevamos así 10 años con mi esposo, nos fueron retribuyendo más. Eso hace que nos hagamos, o sea, más fieles a la empresa, más responsabilidad en el negocio y que queramos hacer siempre más cosas nuevas y que estemos más motivados. Entonces creo que hemos tenido una combinación muy bonita de temas de empresa estándar versus que nos queremos apoyar como familia, ¿verdad? Muy, muy interesante. Nuevamente me piden hacer una pausa. Ya me parece que estamos ya llegando al final de este programa para llegar a algunas conclusiones al volver. Ya en la parte final de este programa, yo quiero seguir llevando la metódica del programa, que es llegar a la etapa de conclusiones, y en esta etapa estamos ahorita. Quisiera que en un tiempo de 2 minutos, haciendo el esfuerzo para poder dar esas recomendaciones basado en lo que ustedes han vivido, por supuesto, ¿verdad? Y que los que nos estén viendo de alguna manera poder tomar esas ideas para poderlas llevar a la práctica, cada uno como pueda adaptarlas. Empezamos con Crista. Mis recomendaciones serían para la gente pues joven que se está incorporando en sus empresas familiares. La verdad, primero tengan contacto con sus papás, ¿verdad? Que haya una comunicación con sus miembros de la familia, hablen de lo que ustedes quieren para la empresa, sus proyectos, no tengan ese miedo, porque a veces nosotros los jóvenes estamos tendiendo a que no nos van a escuchar, pero la verdad no sabemos que puede llegar, esa idea puede llegar a ser algo demasiado brillante para la empresa. Otra recomendación es de que ellos sientan y se pongan como un pilar en la familia, tanto como en la empresa. Las familias tienen que ser pilares fuertes, es lo que yo se los he comentado, siempre se los ando comentando a toda mi familia todo el tiempo. Cuando una familia se da cuenta que es una estructura bastante fuerte, nos damos cuenta que aunque nos trabajemos juntos, nos peleemos y todo eso, esa estructura nunca se va a caer. Entonces que la gente se dé cuenta realmente de que son una familia sólida, ¿verdad? Y cuando uno ama, de verdad los problemas y el trabajo se solucionan de una forma más eficaz y las soluciones de verdad vienen súper rápido. Yo a veces en vez de estar peleados nosotros por una cosita, porque alguien, por ejemplo, no jala un cable o algo, miramos que la solución no es pelear. Es como lo que les hablo, las estructuras más fuertes, como bueno, busquemos la solución a esto, juntos. La unión es muy importante, esa es la recomendación más fuerte que les dejo, porque la unión hace muchas cosas y bueno, una familia en la gracia de Dios es sumamente más fuerte, que no se rindan y que las oportunidades siempre llegan y que siempre estén dispuestos a buscarlas, ¿verdad? Perfecto. Pues mi recomendación sería el negocio actual que tengan, adaptarlo. Nosotros nos tocó adaptar todo el tema audiovisual a temas híbridos, temas de streaming, transmisiones, sets, buscar nuevas opciones, ver tendencias. Actualmente abrimos una empresa de tráfico digital en Estados Unidos y en Reino Unido. Estamos atravesando el proceso de conocer ese mercado, nos atrevimos a hacerlo. Estamos teniendo complicaciones en el camino porque somos nuevos en este negocio y en un país como Guatemala le falta un poco a veces a esos temas,
pero estamos en la lucha, estamos investigando, estamos aprendiendo con mi esposo otros temas, correr en bolsa, aprender trading, aprender tema de compra de divisas. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo hacia dónde van las cosas. Y lo último que yo les quisiera decir a todos los que me están viendo, es muy importante entrar en el reposo de Dios. Las cargas que tengan en el tema financiero a veces se sienten muy pesadas, pero Dios está con ustedes. Yo me he sentido como tal vez otras personas que me están viendo se han sentido, y el Señor me ha sostenido hasta este momento. Si el Señor Jesús ya nos dio la salvación, que es lo más importante, ¿cómo no nos va a dar salidas y soluciones creativas en este tiempo que la humanidad está atravesando momentos difíciles? Dios les bendiga, y de verdad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y siempre la bendición de Dios y la provisión es más grande que la necesidad que podamos tener. Eric. Pues qué lindo escuchar sus conclusiones, yo aprendí también. Yo lo que les podría decir, y por lo que ellas comentaron, cuando hiciste la pregunta, me pareció una pregunta muy importante. ¿Qué cambiarían ellas? Entonces, pues esa sería la recomendación, hablando de las familias que trabajan juntas de alguna u otra manera, que sí, que busquemos encontrar esos momentos. Y yo lo veía de esta forma, no trabajar menos, entonces no voy a aceptar ese trabajo porque no, sino buscar los momentos donde podemos estar juntos, ¿verdad? Donde podemos compartir, donde podemos comunicarnos, y eso es algo que ha pasado ahora. Me dice Cristo, mira papá, fíjate que yo vi tal cosa que se podía cambiar, y yo ni siquiera la había visto, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos, se pueden hacer todas las cosas, estoy compartiendo, estamos hablando, estamos comiendo, pero también estamos teniendo información importante. Entonces, esa sería la recomendación, que no dejemos hacer una ni otra, y que la familia definitivamente es lo más importante, pero siempre basado en que yo no soy perfecto y yo no puedo esperar perfección de los demás. Entonces, eso me da una perspectiva de poder aceptar incluso equivocaciones, que cualquiera las puede tener. Entonces, eso hace más fuertes las relaciones. Excelente. Y cualquiera que nos puede estar viendo diría, bueno, yo no tengo ninguna empresa, no tengo ninguna sociedad. Es más, podría pensar, ni siquiera estoy trabajando, pero solo te quiero decir algo. También la familia es una empresa familiar, y es un patrimonio extremadamente de valor que tú puedes llevar a cabo. Y que si bien es cierto, esto ha sido para poder emprender una actividad de índole para ingresos, también se puede aplicar a eso que es el núcleo familiar, y definitivamente esto aplica, porque todos aportan ahí, todos llevan un grano de arena, todos hacen una actividad en familia, y eso hace que eso que se conoce como familia también encaja en eso que es un proyecto de familia, una empresa familiar. Y eso es lo que hemos estado hablando el día de hoy, y hemos tratado de compartir con esta familia que ha estado poniéndose acá, incluso con sus desaciertos y con sus cosas atinadas, pero yo creo que de alguna manera suman. Y yo quiero aprovechar hoy en este momento que también tengo una empresa familiar y tengo una familia, y que para mí es muy importante, no quiero dejar pasar esta oportunidad, a mi esposa, desearle muy feliz cumpleaños, Dios te bendiga, que cumplas muchos años más, y que podamos seguir haciendo empresa familiar, que lo hemos hecho siempre. Agradezco todo este tiempo por haber estado conmigo, me tomo este tiempo porque para mí esto es muy importante, lo que es hablar del tema de la empresa familiar y todos los que podemos hacer con ella, toda vez que tengamos un objetivo claro y preciso, y como ellos lo dijeron en algún momento, es en unidad, y tratemos de hacerlo en unidad para que podamos llevar a un objetivo, y los hijos que son la segunda generación que debe tomar el ejemplo pueden seguir aplicándolo a su familia y replicar esas cosas positivas en sus empresas familiares. Eso ha sido todo por hoy en Conocimientos TV. Síguenos en nuestro canal de YouTube y todas las plataformas que están a tu disposición. Hasta la próxima.